Estamos viendo los componentes de los costos de producción, los elementos de los costos de producción. Entonces, antes veíamos lo que eran los materiales. Entonces, primero vimos la parte del control de materiales y el control interno y de las cuentas que usábamos en los materiales, como los inventarios, inventario de materia prima, inventario de producción en proceso, inventario de productos terminados. Ahora vamos con el segundo elemento del costo de producción, que es la mano de obra. Ya sabemos que tenemos mano de obra directa, mano de obra indirecta, y qué tan importante es el control de la mano de obra. Como ya sabemos, es una parte muy fundamental en toda empresa, lo que es la mano de obra que la conforman los trabajadores, y mucho más en lo que son las empresas de producción. Comienza la mano de obra, obviamente comienza con el proceso de contratación, y es ahí donde se involucra recursos humanos para saber cuál es el recurso humano que vos necesitas. Después viene ya el proceso de contratación y viene, diríamos, como la clasificación de la mano de obra, que es la parte que nos compete. Porque si es una fábrica, está un departamento de venta, un departamento de administración y el departamento de producción. Entonces, ¿qué personas integran cada departamento? Y entonces ahí vamos a ir clasificando que las personas que trabajan en el área de venta van a gasto de venta, las personas que trabajan en el área de administración van a gastos de administración, y todas las personas que trabajan en el proceso de producción, digamos la fábrica o la fabricación, es esas personas que van a ser contabilizadas dentro del costo de producción. O sea, van a ir añadidos a cuánto me cuesta producir, por ejemplo, un artículo, un producto. Y lo veíamos desde el inicio, que los elementos del costo son el material, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Son tres elementos del costo de producción, que es lo que a mí me determina cuánto me cuesta producir, por ejemplo, una mesa, un televisor, ropa, o sea, todo lo que se fabrica, eso me permite conocer. Aquí dice en el material que de acuerdo a la función principal de las empresas, la mano de obra se clasifica en lo que les decía, en administración, que serían los ejecutivos, los empleados de oficina, en venta, los vendedores, y en producción, todos los trabajadores de la fábrica. Los costos de la mano de obra de administración y ventas se tratan como gastos del periodo, y los costos de la mano de obra de producción se asignan a los productos. Eso lo vemos ya en la parte de estado de resultados, cuando nosotros tenemos venta menos costo de producción o costo de venta es la utilidad, y después de la utilidad venimos con los gastos de venta y gastos de administración. Pero si vemos en esa estructura, los gastos de venta y administración no se añaden a los productos, sino que se tratan como un gasto del periodo. En cambio, los gastos de todo el personal que trabaja en la fábrica se añade al producto porque forma uno de los tres elementos del costo de producción. Asimismo, también veíamos esta parte de que la mano de obra se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. La directa es la que está constituida por trabajadores que directamente intervienen en el proceso de producción. Por ejemplo, dice mano de obra directa son los operadores de las máquinas de torno, de prensa, de corte, entre otros. Por su parte, la mano de obra indirecta se encuentra conformada por aquellos trabajadores que realizan labores de servicio o auxiliares en la producción, y que su costo no se puede identificar o asociar o cuantificar a un producto. Ejemplo de mano de obra indirecta son supervisores de fábrica, el personal del almacén, el contador de costos.
La mano de obra, al igual que los materiales y los costos indirectos de fabricación, requieren un adecuado control interno. Y lo que les decía, que el proceso de la mano de obra comienza con la selección, capacitación, clasificación, y entonces tienen que haber procedimientos adecuados para esto. También para las remuneraciones, las condiciones de trabajo, el seguro social, los beneficios sociales y los métodos que aseguren y garanticen eficiencia en el trabajo. Entonces la empresa debe de tener primero un perfil de los puestos, porque cuando se va a reclutar, todos los candidatos deben de cumplir con ese perfil. Y después, al trabajador hay que estarlo capacitando constantemente para que ejerza su trabajo de forma eficiente. También al trabajador hay que asegurarle todos sus beneficios sociales, integrarlo al seguro y toda su parte de vacaciones, aguinaldo, indemnización, todos los derechos a que tiene un trabajador se tienen que asegurar. El control administrativo y contable de la mano de obra comprende la administración de personal, el control de tiempo, cálculo de nómina y asignación de costos de la nómina. Aquí viene con de qué forma vos vas a controlar tu mano de obra. Por lo general hay relojes donde marcas las entradas, la salida. Ese es el control que después se va a contabilidad para que se pueda realizar el pago. Daneiri, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, pero es que fíjese que a mí antes me pasaba igual cuando entraba desde el cel. Entonces lo que hay que darle en donde sale la opción del sonido varias veces para que se escuche. Y que no, Pero creo que sí, él dice que no escucha. sí. Ángel, O ponerlo en el grupo de WhatsApp, creo. Ángel, ¿la escuchas? Ángel, no conté. Los componentes de la mano de obra está la remuneración, que es el valor en dinero, digamos, el pago que recibe el trabajador, porque vos estás brindando un servicio, obviamente, y tenés derecho a que te paguen, según a cómo firmaste un contrato de trabajo, y a veces no firmas y de forma oral, pero igual, oral te lo reconoce el Ministerio del Trabajo, tu tiempo trabajado. Aunque no haya firmado un contrato de trabajo, obviamente vos estás prestando un servicio y a cambio te están dando un pago. Allí no hay, digamos, que le debes la vida a alguien, a un jefe, sino que estás trabajando para que te paguen. Y a la base, la forma de pago está estipulada desde el inicio, la contratación de que si va a ser quincenal, catorcenal o mensual. El sistema por tiempo dice que se basa en el tiempo trabajado, puede ser por hora o por día. Yo en las clases de control interno o otras clases de auditoría enseño cómo hacer nóminas. No sé por qué no me escucha él. Debe de reiniciar. Debe de salirte, volver a entrar. Digo yo, porque Daneiri me escucha bien. Entonces no soy yo. Sí, sí, yo lo escucho. Sí, entonces yo no soy yo el que tengo que corregir. Creo que le tienes que dar varias veces a una opción donde sale el sonido. Se lo voy a poner en el grupo.
Sí, es que yo, bueno, yo solo que apague mi micrófono es que no me escuchan. Quién sabe, porque fíjate que él tiene abierto el micrófono y yo tampoco le escucho lo que él dice. Sí, yo le puse un mensaje que le dé varias veces en donde sale la opción del sonido, es que está desde el teléfono y desde los teléfonos cuesta más, Es cierto. tal vez. Entonces tenemos que hay empresas que pagan los controles, los llevan por medio de horas y obviamente horas o días. Entonces se va registrando cuántos días llegó a trabajar, o sea, diario se va con un check, porque vos tenés un tipo calendario con todos tus trabajadores. Entonces llegó el lunes, llegó el martes, o el miércoles pidió 2 horas, o el miércoles llegó tarde. Entonces ahí se va registrando, porque por lo general las empresas deducen por hora. Porque, bueno, esto va a depender dentro de qué políticas tengan, porque si dice, llegó 2 horas tarde, esas 2 horas después contabilidad te las deduce de tu salario. Entonces hay empresas que, digamos que hay empresas pequeñas que no son muchos de deducir, pero hay de todo. Hay empresas que sí deducen. Si vos llegas horas más tardes, no te... No, eso te lo van deduciendo de tu salario, entonces venís sacando menos. Sistema por obra, un obrero dice que de acuerdo al trabajo desarrollado, fijándole un valor por cada unidad producida, por obra, o sea, ya sabemos por cuánto te cobra por una obra en total. Y si vos le vas a pagar, por ejemplo, 50% al inicio, 50% al final. Esta es otra forma de pago. La ventaja de este dice que se desarrolla la habilidad del obrero, incluso llega a la especialización, se conoce con precisión el costo de la mano de obra directa y se obtiene una mayor producción, y tiene desventajas como aumento de desperdicio en materiales, obtención de una producción con calidad dispareja y peligro de sobreproducción en el caso de por obra. En un sistema de pago por incentivos, los incentivos son complementos de los sistemas de salario a base de tiempo, producción, teniendo como finalidad otorgar un premio al trabajador. Se dan muchos tipos de incentivos hasta en los bancos, a los cajeros, por ejemplo, o servicio bancario, depende de cuántas personas atiendan y todo esto, o te ponen metas, sobre todo en ventas, se da mucho la parte de incentivos, que te ponen una meta de producción y si la llegas, pues tenés un incentivo, un beneficio. Ventaja: mejora la calidad del producto, aumenta la producción, ahorro de material y ahorro de tiempo. Después vamos con la parte de deducciones al salario. Aquí nos aborda el material un concepto de nómina que dice que es la relación por nombre de los trabajadores a quienes debe pagársele salario durante cierto periodo de tiempo, puede ser semanal, quincenal, mensual, con la indicación de sus percepciones y las deducciones establecidas por la ley, con lo cual se determina el salario neto a pagar. Y otra definición dice que es el registro que muestra el jornal o salario pagado a cada uno de los obreros o empleados durante cierto periodo de tiempo, detallando asimismo las diversas percepciones y deducciones. Entonces, primero tenemos la parte de los ingresos del trabajador. En los ingresos del trabajador tenemos el salario y después, dependiendo de la empresa, podemos tener antigüedad. Esto casi ya no se da. Antes se daba mucho, que reconocían un porcentaje como antigüedad. Después están los ingresos también, los viáticos y comisiones, que esto, digamos, mayormente es para el personal de venta, pero también en producción pueden haber metas de producción y en base a esto, lo que decía anteriormente de los incentivos, eso forma parte de tus ingresos.
Después vienen las deducciones. Todo esto es en el ciclo de nómina. ¿Qué vienen como deducciones? La parte de seguro social. El seguro social que se reformó la ley, entonces ahora tenemos que el 7% de INS laboral, que digamos que es la parte del INS que el trabajador lo asume y que va a tener un beneficio después porque entra dentro de tus cotizaciones y entonces también a la parte de seguro médico que puede ir a las clínicas previsionales a pasar consulta y tener derecho a ciertas operaciones, ciertas enfermedades. Este 7%. El otro es el que asume el empleador, que ahora es de 21.5% para empresas que tengan de 50 trabajadores o menos y del 22.5% para empresas que tienen más de 50 trabajadores. Y la segunda parte de deducción del salario del trabajador que lo asume el trabajador es el impuesto sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta, el IR, que está fijado en la ley 822, ley de concertación tributaria, exige este impuesto a los trabajadores que ganan con un salario anual mayor a 100,000 córdobas. Y entonces para esto está la tabla progresiva del IR que ahí nos dice que hasta 100,000 córdobas anual vos estás exento de impuestos del IR y mayor de 100,001 a 200,000 ya va con una cuota de 15% y de 200,001 a 350,000 ya hay un porcentaje y hay que añadirle un impuesto base y así sucesivamente. El IR retenido por el empleador es enterado a la Dirección General de Ingresos en la Administración de Renta, igual el Seguro Social, tanto el seguro como el IR, la contabilidad lo tiene que reportar tanto al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social como a la Dirección General de Ingresos. Después vienen las deducciones que sigue arrastrando el empleador, que es el INATEC. Esto lo asume el empleador obviamente y que el del 2% se factura al igual que el INS. Digamos que a la empresa te va a llegar junta la factura del seguro del INS con la del INATEC, van juntas las dos facturas, pero vos las pagas independientemente. Una la pagas al INATEC y la otra la pagas al INS. Además de que nos vamos a encontrar en la nómina y el sábado que la hagamos con las prestaciones sociales que son vacaciones, aguinaldo e indemnización, que es una proporción de tu salario, Entonces, ahí podemos dividir el salario entre 12 para ir provisionando cada mes, porque ya sabemos que tenemos derecho a un mes de aguinaldo al finalizar el año. Y tenemos las vacaciones que son cada 6 meses, 15 días cada 6 meses. Igual que si la empresa la va a pagar o si las vas a descansar. Si no te las pagan o no las descansas, se van acumulando. Y tenemos la antigüedad tenemos la indemnización o liquidación, como le llamemos, que son 6 años los que se te puede pagar como indemnización, pero obviamente vos desde que entras a un puesto de trabajo a laborar, comenzás a acumular tu liquidación y hasta los 6 años, después de 6 años ya no, porque hasta ahí llegamos el tope. Pero en cada pago va acumulando, sea el pago semanal, sea quincenal o sea mensual, vos vas acumulando todos estos beneficios. Entonces vemos que el costo de tener un trabajador es muy alto para las empresas y es por esto que, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, la gente comienza
hacer sus equipos más pequeños y a deshacerse de trabajadores, porque si vemos de 21.5 más el 2%, más irte acumulando vacaciones, aguinaldo, liquidación, todo esto lo va asumiendo el dueño de la empresa y entonces tener un trabajador es un costo alto. Obviamente el trabajador es el que te hace rendir tu dinero como dueño de empresa. Igual no puede operar sin trabajadores a menos de que todo se haga robotizado en un futuro, pero es indispensable que exista la mano de obra. Y entonces a mayor, y por eso vemos también acá en Nicaragua los salarios bajísimos, porque obviamente entre más va subiendo un salario, el empleador tiene que ir también tomando ese costo más alto, porque se te va subiendo el 2%, se te va subiendo el 21.5%, o sea, se te va subiendo la provisión de vacaciones de aguinaldo, todo se te va subiendo. Entonces igual por esto los dueños de empresa ahí mantienen salarios súper bajísimos. Control administrativo y contable de la mano de obra. El control inicia desde el momento en que se establece el cargo, el procedimiento de reclutamiento, selección, evaluación, lo que veíamos ya de adiestramiento del personal, la capacitación. El ciclo de contabilidad dice que comprende determinar los ingresos de vengado del trabajador, realizar las deducciones, calcular el monto a cancelar, distribuir el costo de mano de obra según su clasificación en administrativa, venta y producción y calcular los aportes y apartados correspondientes. Entonces, el primer paso es determinar los ingresos, que ya decíamos, puede que haya en la empresa un registro de días, ir registrando todos los días que llegó a trabajar. Pueden haber tarjetas o donde marquen las personas y entonces es mi control para determinar los ingresos. Después viene calcular las deducciones del IR, el INS, y para saber cuánto es el monto que se va a cancelar. Después viene la forma de pago, que antes se daba te pagaban en efectivo, después vino los cheques y ahora mayormente se trabaja con las tarjetas de pago, que vos solo mandás primero inscribís a tus trabajadores en el banco, el banco te abre esa cuenta especial para pago de planillas, se le dan las tarjetas de débito a los trabajadores y cada mes se manda la planilla al banco para que el banco, obviamente allí tenés que tener ese dinero y allí solo autorice y ya es cuando cada trabajador puede ir a sacar al cajero su dinero. Después viene distribuir la mano de obra, porque la parte que les decía al inicio, que todos los trabajadores que trabajan en la parte administrativa van como gastos de administración, todos los trabajadores que trabajan en el departamento de venta van a gastos de venta y todos los trabajadores que están en el ciclo de producción o en una fábrica van a costo de producción. Entonces ahí, dependiendo de dónde esté el trabajador, en qué área de la empresa, entonces ahí se va a contabilizar. Después viene la parte, dice, de calcular los aportes, que es la parte que les decía de seguro social, del IR, y ya la parte de contabilidad viene que los va a enterar y pagar pues tanto a la DGI como al seguro su respectiva factura. Ya sabemos que áreas de administración y venta van a gasto y la mano de obra de producción se va directamente, se carga el producto, porque vuelvo y repito, los elementos del costo son material, mano de obra y CIF, y eso me constituye a mí cuánto me cuesta esa producción. Establecer los pasivos laborales incorporados en el procedimiento administrativo en una empresa debe permitirle al área de contabilidad asegurarse que los pasivos laborales que se han causado corresponden a servicios percibidos por las actividades cumplidas por los empleados. Hay que tener un buen control allí sobre pasivos laborales en lo que respecta a provisiones de vacaciones, aguinaldo y liquidación. Esos cálculos tienen que estar, por ejemplo, contabilidad cada mes tiene que estar ajustando, porque
tenés que tener ahí esos datos por si una persona en cualquier momento renuncia o se despide, tenés que tener ahí cuánto se le debe. Cálculo y elaboración de nóminas de producción. Una vez realizada la planeación de la producción, se requiere de los servicios de mano de obra para que ejecute. Por lo general, en las grandes y medianas empresas existe un departamento de personal que se encarga de elaborar y administrar políticas y procedimientos que se relacionan con selección, contratación, capacitación, clasificación, condiciones de empleo y motivación a los trabajadores. En las pequeñas empresas, estas actividades las realizan directamente los jefes de departamento. Todo este control de mano de obra va a estar, digamos, diferenciado por los tamaños de las empresas. En empresas pequeñas es una misma persona la que realiza todo, mientras que en empresas grandes son varias personas dentro de los procesos. Las nóminas, lo que decía anteriormente, para calcular nóminas, tarjetas de tiempo, tarjetas de reloj, es un formato que proporciona un registro de la asistencia de personal que se elabora en las empresas. Se utiliza individualmente para cada trabajador y se requiere que estos perforen la tarjeta al iniciar y terminar su trabajo. Hay de las que marcan el tiempo también. O sea, ahora hay más sofisticados sistemas para controlar la asistencia de las personas. Asignación de costos de la nómina. Con la tarjeta de tiempo, el Departamento de Contabilidad de Costos debe asignar los costos totales de la nómina a cada orden de trabajo. El costo total de la nómina para cualquier periodo debe ser igual a la suma de los costos de mano de obra asignada a las órdenes de trabajo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la contabilidad por órdenes. Entonces aquí las tarjetas de tiempo, digamos que son los mayores indicadores para ir controlando la asistencia de los trabajadores, y con esta viene del departamento de nómina y calcula la nómina, efectúa el pago y envía los datos al departamento de costo, y el departamento de costo asigna el costo de la nómina y prepara un informe de costo, porque siempre, digamos que en producción vos tenés que estar controlando si tu mano de obra es muy alta y entonces eso te está encareciendo el producto, o tenés que utilizar menos personas. Todo eso, todo este informe, digamos, de mano de obra va a servir para la toma de decisiones. Para acumular unos cálculos, hay un archivo con ejemplo de cálculos de IR para que ese no sea más fácil el sábado que lleguemos a hacer la nómina. Aquí está la tabla progresiva del IR. Ya sabemos que mayores a 100,000 son los salarios que vamos a deducir IR, 100,000 anual, obviamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un salario de 20,000 Córdoba. A esos 20,000 Córdoba yo le calculo el 7%, que me da 1,400. Después resto el salario menos el seguro, que aquí a la par fui poniendo cada uno de los cálculos. Entonces me da 18,600. Esos 18,600 los multiplico por 12 para saber cuánto gana anualmente esa persona. Entonces gana anualmente 223,200. Entonces una vez que yo tengo los 223,200, me voy a mi tabla a ver en cuál rango salarial está. Entonces los 223,200 están acá en el rango de 200,001 a 350,000, en la tercera línea de la tabla. Entonces el sobreexceso que le resto son 200,000. Aquí a la par está el cálculo y me quedan 23,200. Como sigo en la tercera línea, dice que le voy a multiplicar el porcentaje del 20%. A estos 23,200 lo multiplico por el 20% que está aquí a la par, y entonces me da 4,640. Sigo con la tercera línea. Dice que yo le voy a sumar un impuesto base de 15,000.
Entonces aquí los 4.640 le sumo los 15.000 y me da a los 19.640. Aquí ya tengo yo el IR anual de este trabajador o de este salario. Entonces yo quiero, si yo pago mensual, lo divido entre 12 y me da a 1.636.67. Si yo pago quincenal, este mensual lo divido entre 2, obviamente porque un mes tiene 2 quincenas. Entonces, quincenal serían 818.33. Este es el IR. Aquí también puse a la par un segundo ejemplo con un salario menor, un salario de 10.000 córdobas. Entonces, estos 10.000 córdobas, el primer paso es calcularle el INS, que es el 7%, a los 10.000 me da 700. Le resto a salario menos seguro, son 10.000 menos 700, me da 9.300. Lo multiplico por 12 y me da a 111.600, que es el salario anual de ese trabajador. Ya con la expectativa anual yo me voy a la tabla. 116.600 está en la segunda línea, que es el rango salarial de 100.001 a 200.000. Está en ese rango, los 111.600. Entonces, de esta segunda línea, ¿cuál es el sobreexceso? 100.000. Entonces le resto los 100.000 y me quedan 11.600. Me voy a la segunda línea y dice que le multiplico el porcentaje del 15%. Aquí lo hago. 11.600 por el 15% me da a 1.740. Impuesto base es 0, no tiene. En el anterior fueron 15.000 porque estaba en la tercera. En la segunda línea no hay impuesto base, 0. Me quedan igual los 1.740. Entonces 1.740 es el IR anual. Anual 12 meses. Lo divido entre 12. Por si pago mensual, me quedan 145 córdobas. Pero si yo pago quincenal, ese mensual lo divido entre 2 y me quedan 72.50. Sacando los cálculos porque no sabemos si la planilla es mensual o quincenal. Entonces, para ambos tipos de pago sacamos el IR. Entonces, este es el cálculo del IR, que lo estoy explicando ya para que el sábado no nos atrasemos en eso y que puedan acumular unos puntitos. Entonces, la asignación es que calculen el IR siguiendo estos ejemplos, siguiendo la tabla progresiva para un salario de 50.000, 35.000 y 25.000 córdobas. Para que usen, los puse así para que usen la mayor parte de las líneas de acá, porque aquí, de acuerdo a los rangos, entonces cambia el impuesto base y cambia el porcentaje aplicable, cambia el sobreexceso. Para cada rango es diferente. Obviamente, entre más ganas, más va a ser el pago del IR que se te va a deducir de tu salario. Entonces está de una forma sencilla. Primero tenés el salario. A ese salario siempre, sea el salario que sea, el monto que sea, le vas a calcular el 7% de INS laboral, que según la ley es el 7%. Después resta el salario menos el INS y lo multiplicas por 12 para saber cuánto gana al año esa persona. Sabiendo cuánto gana al año, yo me voy a la tabla a ver en qué rango está, dependiendo de cuánto es su expectativa anual. Entonces lo ubico de acuerdo a cuánto gana anualmente y ya vengo primeramente a restarle el sobreexceso. Después le multiplico el porcentaje y por último le sumo el impuesto base para saber cuánto es el IR anual. Como está anual, obviamente se divide entre 12 para saber cuánto es mensual. Y por último lo dividimos entre 2 para saber cuánto es quincenal, porque no, para saber pues
porque no sabemos pues de qué forma se está pagando. Entonces ahí tenemos los cálculos o los montos para saber cuánto se va a deducir mensual y cuánto se va a deducir quincenal. ¿Tienen preguntas? Ángel. Daneiri. Sí, profe. Dígame. ¿Qué dijo, profesor? ¿Tiene preguntas? Pues fíjese que no por el momento. ¿Ya habían hecho estos cálculos en contabilidad 2? No. Pues fíjese que no, porque ¿se acuerda que le contamos de aquel profesor que solo nos ponía diapositiva y... Ah, Nunca había hecho, profe. de veras. Sí, Ala. Profe, eso también le iba a comentar, que lo que dice Daineri. Nosotros tuvimos un maestro que solamente nos daba diapositivas sobre el PEP, sobre el web y sobre todo lo que usted nos está explicando. Por eso es que Por eso, sí, por eso es que prácticamente algunos nos chicló en el primer examen, porque a la hora de la práctica, yo porque me auxilio de la área de contabilidad de aquí y le agarro a penita. Pero si no, profe, no hubiera sido, tuviera, mejor dicho, no iría a la clase. Sí, fíjense que por eso voy a dar la nómina, porque para que ustedes tengan algo ahí, base, por lo menos, porque yo les dije la primera vez que, o varias veces que a veces uno empieza por el área de contabilidad, que es lo más fácil de encontrar trabajo. A veces, pues nunca se sabe. Entonces, bueno saber algo de contabilidad, eso a mí me sirvió mucho para poder trabajar, porque mi primera carrera no fue contabilidad, pero al tener buenas bases de contabilidad, eso me hizo optar a un trabajo y que me lo dieran y que diera bola, como decimos vulgarmente. Sí, profe. Entonces, esto está aquí formulado. Esto está subido, ya está en el aula virtual, está formulado y a la par puse para que ustedes se guíen con asignación. Son 3 cálculos los que van a hacer y cualquier cosa me escriben a WhatsApp. Bueno. Claro, está bien, profe. Confirmar los resultados, me escriben. Bueno. Si quieren saber si está bueno, pero siguiendo el proceso pequeño que está aquí, está formulado, no hay donde perderse. Excelente, excelente, profe. Hasta ahí llegamos. Buen día a todos. Buenas tardes. Feliz almuerzo. Le damos like. Dele, Buen profe. sábado, los que llegan. El sábado. Yo. Dele, profe, gracias por su tiempo. Sí, Ok. Gracias a ustedes. profe.